Saludos, vamos con la tercera jornada de este mes de la psoriasis 2021. Atención, que hoy vamos a hablar de un tema de máxima actualidad como es el COVID. Ya saben ustedes que estas jornadas las pueden seguir tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales como en nuestro canal de YouTube. Y como siempre queremos agradecer el apoyo de nuestras entidades colaboradoras y de nuestros patrocinadores. Nos acompañan dos profesionales del Hospital Moisès Broggi de Sant Joan d'Espí en Barcelona. En primer lugar, la doctora Delia Reina, que es reumatóloga de este hospital, y seguidamente una enfermera, doña Silvia García. Como les hemos dicho, el tema es de máxima actualidad: artritis psoriásica y actualización COVID. Hola a todos, yo soy Delia Reina, reumatóloga, trabajo en el Hospital Moisès Broggi en Barcelona y vamos a hablar de artritis psoriásica y COVID. Conmigo estará también Silvia García, que es la enfermera especializada en reumatología con una amplia experiencia, para hablar también de algunos aspectos de artritis psoriásica y COVID y sobre todo de manejo de esta enfermedad desde el punto de vista también educacional y por tanto de enfermería. Vamos a empezar con una presentación sobre artritis psoriásica y COVID-19, como no podía ser de otra forma en estos tiempos. Voy a revisar un poco lo que veis en pantalla. Esta va a ser la hoja de ruta. Vamos a hablar de artritis psoriásica. Para nosotros, los reumatólogos, es una vieja enfermedad conocida. Voy a rápidamente presentar a la COVID-19, que realmente todavía a día de hoy es un nuevo por conocer, ¿no? Finalmente repasaré qué ha pasado con los enfermos con artritis psoriásica durante la pandemia y acabaremos con unos mensajitos para llevar a casa. La artritis psoriásica es una enfermedad para el reumatólogo apasionante. Es una enfermedad que ahora veréis tiene muchas caras. Es una enfermedad que diagnosticamos cuando un paciente tiene, por un lado, psoriasis o algún familiar con antecedentes de psoriasis o algún familiar que tiene esta enfermedad en la piel, y artritis, por otro lado, o sea, inflamación de las articulaciones. Cuando un paciente tiene esta enfermedad y nos pregunta ¿y por qué yo? ¿Y por qué tengo esta enfermedad yo? Pues la respuesta no es una. Existen lo que llamamos predisposición genética, muchos genes que nos hacen que tengamos posibilidad de desarrollar esta enfermedad. Y luego tenemos lo que llamamos desencadenantes. A lo mejor el hecho de fumar, el hecho de vivir en una ciudad, etcétera, nos desencadenan esa enfermedad. Y finalmente sabemos que es una enfermedad que llamamos inmunomediada, es decir, que son las defensas, la inmunidad, que probablemente son las que provocan esa inflamación, esa artritis, y que a día de hoy sabemos que además eso mismo está provocando también la psoriasis y además también provoca inflamación muchas veces en la sentesis, que es la unión del tendón en el hueso, muy característica de esta enfermedad. Para asustaros os pongo esta diapositiva. ¿Qué quiero decir con ella? Pues que el concepto que hemos usado siempre de artritis psoriásica hoy en día no nos gusta y nos gusta hablar de enfermedad psoriásica. ¿Por qué? Porque creemos que tanto la afectación de la piel como la afectación de la articulación, como todo lo que vemos alrededor de esta enfermedad, que puede ser la obesidad y otras manifestaciones, lo está explicando el mismo origen. De tal manera que lo vamos a ver en global y vamos a querer ofrecer un diagnóstico y un tratamiento, sobre todo, de esta forma global, pues todo lo explicaría el mismo origen. Vamos a repasar un poco qué puede dar la artritis psoriásica, qué clínica da la artritis psoriásica. Como os decía, es una enfermedad que llamamos que tiene muchas caras. Se puede presentar en forma de artritis en las articulaciones que llamamos periféricas, que son manos, pies, rodillas. También se puede presentar en forma de una forma que llamamos axial, que sería la afectación de la columna, o bien una forma mixta de las dos, de columna y de articulaciones. Y luego, concretamente, nos gusta hablar de si la forma de la enfermedad es más bien entesítica, que llamamos, que es que se afectan las entesis. Recordad que os decía que las entesis son el lugar anatómico donde el tendón se une en el hueso. Y luego hay unas formas que llamamos de dactilitis, que son los famosos dedos en salchicha, donde hay una inflamación del tendón y se nos ponen los dedos como salchichas. Ahora veréis algún ejemplo. Es, por tanto, una enfermedad heterogénea, decimos nosotros,
multifacetas, multicaras, con muchas enfermedades dentro de una misma. Algún ejemplo de artritis afectando una única articulación, ya lo veis, eso lo llamamos monoartritis. Cuando se afectan más de una, pero menos de 4, hablamos de oligoartritis, que probablemente es la forma más prevalente de la enfermedad. Y cuando se afectan más de 4 articulaciones, pues llamamos a la enfermedad poliartritis. Aquí tenéis un ejemplo de cuando se afectan un tipo de articulaciones, que son las que llamamos interfalángicas distales, que como veis pues se ve una inflamación muy grande de esta articulación que está en esta localización concreta donde están las flechas. Ejemplos de los dedos en salchicha, en manos y en pies, muy típicos de esta entidad. Y luego ejemplos de esa inflamación de la entesis, de la unión del tendón en el hueso. La típica y la más característica y la más fácil de diagnosticar es la del tendón de Aquiles, en el talón, como veis en la foto. Y algún ejemplo de lo que pasa cuando se afecta a la columna. La columna se tiende a fusionar y aparece esta limitación del paciente a la hora de mover la columna, ¿no? Bien, vamos a pasar a cómo diagnosticamos a los pacientes. Ya os he dicho, al final el paciente lo podemos diagnosticar cuando juntamos artritis y juntamos psoriasis. Pero los reumatólogos nos complicamos mucho la vida y tenemos muchos criterios que llamamos criterios de clasificación. Estos son muy complicados, resultan de sumar puntos, de preguntar muchas cosas al paciente. Estos criterios lo que hacen es que podamos hablar cada uno de los reumatólogos, el que estamos aquí y el que está allí, del mismo tipo de pacientes y nos sirve sobre todo para cuando hacemos trabajos, cuando queremos hacer ensayos clínicos y clasificar al paciente de forma homogénea. Todo el mundo lo vamos a clasificar igual en función de estos criterios. Pero recordad que os podemos hacer un diagnóstico sin tener que siempre ir a buscar estos criterios más de clasificación. En cuanto al tratamiento, también una diapo para asustar un poco al personal, pero sobre todo para que quede un mensaje claro. Y es que en cuanto al tratamiento de esta enfermedad y de muchas otras, pero no improvisamos, seguimos unas guías, seguimos unas recomendaciones que unos expertos en reuniones periódicas han decidido publicar. Con lo cual, de alguna manera, el tratamiento es el mismo para todos en función de qué forma de enfermedad tengo, ¿de acuerdo? Hay guías internacionales de grupos europeos de trabajo, de grupos americanos y también tenemos las guías nacionales, las guías de los expertos de la Sociedad Española de Reumatología. Bien, ya habiendo presentado a la protagonista, la artritis psoriásica, pues ahora una diapositiva para recordaros que de la COVID-19 todavía quedan muchas dudas y preguntas por responder. Seguimos luchando contra la pandemia. Recordaros que la COVID-19 pues, empezó a finales de 2019 en China. Es la enfermedad que viene por la infección por el SARS-CoV-2, un virus, y la OMS diagnosticó, consideró que esta infección era una pandemia por el número de casos que había en marzo del año pasado, del 2020. Os pongo esta diapositiva porque en todas las comunidades autónomas nos están bombardeando cada día con cifras, con datos. No hemos visto más gráficas en nuestra vida que en este último año, sabiendo pues cuántos pacientes positivos hay, cuántos infectados, cuántos se complican, etcétera, en cada momento que vivimos en estos meses, ¿no? Y a raíz de esto, pues se nos surgen muchas preguntas, muchas dudas. Y sobre todo si tenemos una enfermedad reumática, como es la artritis psoriásica, y tomamos un tratamiento, pues nos surgen un montón de cuestiones. Vamos a tratar algunas, pero mi consejo es que sobre todo donde consulto mis dudas es allí donde hay ciencia, donde hay alguien, un experto que ha publicado un dato que está contrastado. No me voy a Google y me creo todo lo que leo. Yo os pongo a la página de la Sociedad Española de Reumatología, donde se actualiza la información tanto para los médicos como para los pacientes sobre cómo proceder ante mis dudas o cómo realizar, ¿no? todas las cosas que necesito saber y solucionar cuando pues, tengo COVID o creo que lo tengo o mi vecino tiene COVID, ¿no? Vamos a repasar muy rápidamente. ¿Qué ha pasado con un paciente que tiene artritis psoriásica durante estos meses de pandemia? Si yo tengo artritis psoriásica, tengo más riesgo de contagiarme del COVID. Si tomo medicamentos para esta enfermedad, ¿tengo más riesgo de tener un COVID más grave? ¿Qué puedo hacer para prevenir la infección? ¿Y me podré vacunar
¿la vacuna será efectiva? Vamos a resolverlo al cabo en 3 segundos. Fijaos, os pongo un poquito de bibliografía, que es lo que los médicos recopilamos para tener idea de las enfermedades. Os pongo este trabajo porque es un trabajo nuestro, de nuestro centro, de nuestro hospital, que hemos presentado en una jornada reciente. En este trabajo lo que vimos es que durante la primera ola, el año pasado en esta época, habíamos tenido la oportunidad de revisar más de 1.300 historias clínicas de pacientes que tuvieron COVID y que estuvieron ingresados en el hospital. Vimos que la mayoría eran hombres, que la media de edad de estos pacientes eran 63 años y que casi la mitad había ingresado en UCI. Es mucho paciente que ingresó en UCI en aquel momento, había mucho paciente grave. Pero de todos esos, solo 36 tuvieron enfermedad o tenían enfermedad reumática, de entre los que solo 4 tenían artritis psoriásica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que eran pocos y pocas conclusiones vamos a poder sacar. Pero sí que es verdad que de aquellos pacientes que la mayoría eran hombres, los que tenían enfermedad reumática, la mayoría eran mujeres. Y de que aquellos pacientes en aquel momento, por tener o no enfermedad reumática, no tenías por qué tener o una enfermedad peor o acabar en UCI. De tal manera que eso era nuestra foto, la foto que tuvimos en aquel momento. Ha habido muchos congresos, muchas jornadas sobre qué ha pasado con los pacientes con diferentes enfermedades durante la pandemia y recientemente ha habido el segundo Congreso Nacional de COVID-19. Aquí han participado un montón de especialidades. En cuanto a qué se ha dicho sobre las enfermedades reumáticas y el COVID, pues os doy una pincelada. Parece ser que sí que se ha confirmado que el paciente reumático ha tenido mayor positividad de PCR, ¿vale? Esto es porque hemos hecho más PCRs a los pacientes reumáticos, porque nos han preocupado más, porque han consultado más que la población general sin enfermedad reumática, pues no lo sabemos. Fijaos en la gráfica de la derecha que realmente en la cantidad de pacientes que de todos estos que tenían enfermedad reumática tenían artritis psoriásica era muy bajita. Y las conclusiones un poco en general de todo lo que se ha ido diciendo en estos meses, la verdad es que son tranquilizadoras para el paciente con artritis psoriásica. Sí que es verdad, esa cantidad de pacientes con enfermedad reumática que en general ha dado más positividad para la PCR, pero parece ser que la gravedad del COVID no ha sido mayor en los enfermos con artritis inflamatorias. La artritis psoriásica es una artritis inflamatoria. Quizás sí que ha sido algo más grave en pacientes que tienen otro tipo de enfermedad reumática, como puede ser el lupus, que entra dentro de otro grupo de enfermedades que llamamos conectivopatías. La gravedad de la COVID también hemos visto que parece no depender del tratamiento que recibe el paciente con artritis psoriásica. Donde se ha visto alguna alteración o alguna mayor gravedad es en aquel paciente que quizás estaba recibiendo cortisona a dosis altas y el paciente con artritis psoriásica normalmente no la recibe, o un fármaco que el paciente con artritis psoriásica no recibe, que se llama rituximab. Y lo que sí que se ha visto es que si el paciente con artritis psoriásica además tenía lo que llamamos comorbilidades, que son otras enfermedades, sobre todo las que entran dentro del grupo de riesgo cardiovascular, que son hipertensión, obesidad, entonces sí que podría haber un riesgo de un COVID más grave. Pero esto pasa lo mismo en el enfermo que no tiene artritis psoriásica. Con toda esta literatura podemos contestar a las preguntas que os hacía al principio, que seguro que son las que muchos de vosotros os habéis hecho. Pues fijaos, por tener artritis psoriásica parece que no voy a tener más riesgo de contagiarme de COVID. Por tomar medicamentos para la artritis psoriásica parece que no voy a tener riesgo de tener una infección más grave en el caso de que me contagie. ¿Qué puedo hacer para la prevención? Pues lo mismo que todos, no bajar la guardia y seguir las recomendaciones generales. Y a la pregunta de si me podré vacunar, es obvio que me debo vacunar. Y a la respuesta a la pregunta, ¿la vacuna será efectiva? No lo sabemos. Estamos recogiendo datos a nivel internacional y nacional de los pacientes con enfermedad reumática que se están vacunando para ver si tienen la misma respuesta a la vacuna que la población del ensayo clínico que hizo que la vacuna tuviera la indicación para la COVID. Ya acabo. ¿Algún mensaje para llevar a casa? El paciente con artritis psoriásica debe cuidarse y debe dejarse cuidar. Fijaos que debe cuidar su piel, debe dejar de fumar, debe hacer ejercicio, debe dejarse mimar, debe controlar todo ese aspecto de las emociones y debe hacer
caso al especialista, que es el que va a poder proporcionar muchas veces pues, un tratamiento farmacológico, como veis aquí, o no farmacológico, como os contará también Silvia García. Hay que seguir las recomendaciones para prevenir la COVID, no podemos bajar la guardia y finalmente nos tendremos que vacunar porque, así nos lo dicen los expertos, la vacuna está recomendada y además deberíamos priorizar a los pacientes reumáticos ante la vacunación para la COVID. Esto es todo, espero haber sido útil en algunos aspectos y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Hola, soy Silvia García, enfermera de reumatología del Hospital Moisés Broggi. En primer lugar, quería agradecer a Acción Psoriasis por invitarme a participar en esta charla, artritis psoriásica y COVID-19, algunos aspectos de enfermería. ¿De qué voy a hablar yo hoy? La hoja de ruta hoy es artritis psoriásica, ¿qué ha pasado en COVID-19? Medidas no farmacológicas de la artritis psoriásica. Os voy a dar una pincelada de asociaciones de pacientes y recursos online y voy a hacer un hincapié en el tema de la vacunación de COVID y unas conclusiones. La artritis psoriásica es una enfermedad que tiene un gran impacto socioeconómico y laboral. Es una enfermedad muy heterogénea, ya lo ha comentado la doctora Reina previamente, y yo particularmente quería transmitir mi experiencia no solamente de los 20 años de manejo con los pacientes con artritis psoriásica, sino qué ha pasado en este último año, qué hemos estado viendo en las últimas semanas, en los últimos meses, post primera ola de pandemia y durante el periodo posterior. Como todos sabéis, lo que ha sucedido es que se ha dado un auge a la telemedicina, a la teleenfermería. La visita ha pasado de ser completamente presencial a que haya visitas telemáticas. Esto ha sido un impacto importante para los pacientes que están acostumbrados a venir de forma presencial a que se vean en consultas. Esto ha sido un impacto importante también para que el paciente empiece a tener un manejo del tema de las redes sociales, de manejarse con las aplicaciones a nivel de informática. ¿Qué ha pasado también? Pues que ha habido una reducción en la movilidad de los pacientes. Los pacientes en general han tenido mucho miedo de salir, siguen teniendo miedo, siguen teniendo pánico, ansiedad, estrés, hay mucha frustración. Estamos viendo en las consultas que la gente en general, sobre todo los pacientes con artritis psoriásica, han aumentado de peso, cual cosa hace que haya una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular por el aumento de peso, la obesidad. Otras comorbilidades también se han descompensado, como la diabetes, la hipertensión. Estamos viendo que ha habido un aumento también de pacientes que fuman nuevamente, que fuman más, que beben alcohol. Ha habido una reducción de relaciones sociales, de relaciones interpersonales, cual cosa ha afectado a la parte emocional y personal. Nos estamos encontrando con que ha habido muchos problemas de adherencia farmacológica porque los pacientes no podían llegar al hospital, no se atreven a venir, por la falta de comunicación con sus médicos, con sus enfermeras, con sus profesionales sanitarios. Y finalmente, sobre todo lo que nos estamos encontrando en las últimas semanas son las dudas sobre vacunación del COVID-19. Voy a hacer una pincelada muy rápida sobre los hábitos tóxicos y la evidencia con la artritis psoriásica, tabaco y alcohol, control de factores de riesgo cardiovascular, la importancia de llevar unos hábitos de vida saludables y el ejercicio físico y la dieta. Tabaco y alcohol, en principio, el tabaco sabemos que tiene muchos compuestos que son tóxicos y que influyen en otras enfermedades, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, en procesos tumorales. Con respecto a la artritis psoriásica, sabemos que hay un impacto negativo en la artritis y que puede estar asociada con el desarrollo de la severidad de la enfermedad y de otras manifestaciones a nivel articular y extraarticular y en la piel. Es un factor de riesgo importante para otras enfermedades, como he dicho previamente, y aumenta también la tasa de pérdida ósea, por lo tanto, influye en que haya una osteoporosis más precoz. Por lo tanto, hay muchos beneficios en dejar de fumar y lo que tendríamos que recomendar al paciente en primera instancia es que deje de fumar, que consulte con el médico, con la enfermera, con aquel profesional sanitario que es experto en el tema del ámbito del dejar de fumar, porque seguramente se necesite un tratamiento farmacológico que acompañe al paciente a este cese del hábito tabáquico.
En segundo lugar, con respecto al alcohol, sabemos que el consumo leve de alcohol a moderado, pues históricamente, tradicionalmente, siempre se ha dicho que tenía un efecto positivo, sobre todo en la enfermedad cardiovascular, el famoso vasito de vino, en las comidas, en la cena, pero tenemos muchísima evidencia de que hay un efecto muy negativo en varios tipos de cáncer y además el tipo de patología, como es la artritis psoriásica, la psoriasis, ¿no? Sois pacientes que teóricamente tomáis medicamentos que pueden interactuar con el alcohol, por lo tanto tenemos que aconsejar, ¿no? Estamos en nuestra obligación de aconsejar que los pacientes reduzcan al máximo el beber bebidas alcohólicas. En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, sabemos que la artritis psoriásica y la psoriasis están asociadas a otras comorbilidades, como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión arterial. Necesitamos un control exhaustivo de la tensión arterial, del colesterol, del azúcar y del peso, obesidad. La tensión arterial, ya sabéis que es la fuerza, ¿no? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en las arterias y una tensión arterial normal aproximadamente sería entre 120 y 129, la sistólica que sería la máxima y la diastólica que sería lo que denominamos la mínima, entre 80 y 85 aprox. Sería importante que vuestra enfermera, que vosotros en casa podáis hacer un automanejo de la tensión arterial al menos una vez cada X tiempo para tener esto bajo control. En segundo lugar, lo que respecta al colesterol, el colesterol en la sangre, pues sabemos que puede aumentar si aumentamos y tenemos una dieta rica en grasas saturadas. Este colesterol en sangre incrementa el riesgo de sufrir un evento cardiovascular, ya que el colesterol se deposita en la pared de las arterias y produce un estrechamiento de las mismas. Y por lo tanto es importante tener el colesterol en niveles normales para poder disminuir este riesgo cardiovascular que vosotros como pacientes con artritis psoriásica y psoriasis tenéis más tendencia a tenerlo elevado. En tercer lugar, el azúcar, los niveles de glucosa en sangre son importantes también, mantenerlos bajo nivel. En ayunas serían aproximadamente entre 80 y 110 miligramos, el paciente que no tiene diagnosticada diabetes, y pueden subir hasta 140 después de comer o cenar. Y finalmente la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, cual cosa que hemos visto que los pacientes han aumentado peso a lo largo de la COVID-19, es una acumulación anormal y excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y es declarada por la OMS como epidemia del siglo XXI. En esta diapositiva solamente lo que quería reflejar era que a lo largo de mi charla igual no, pero cuando acabe podéis calcularos vuestro índice de masa corporal. Esto es lo que hacemos normalmente las enfermeras y los enfermeros que os vemos en consulta. Asegurarnos que vuestro peso y vuestra talla está bien controlado para que vuestros niveles de grasa y vuestro peso esté en normopeso. Por encima de 25, el IMC, que es el índice de masa corporal, hablaríamos de sobrepeso y por encima de 29,9 hablaríamos de obesidad. Es importante que haya un normopeso, que nos acerquemos lo máximo al normopeso. Con respecto a la obesidad, si se distribuye la grasa principalmente a nivel del tronco y el abdomen, se ve que es mayor el riesgo cardiovascular que si se acumula principalmente en otras partes del cuerpo. De ahí la importancia de que veáis que nosotros muchas veces lo que hacemos es medir el perímetro abdominal, que es la grasa que rodea el abdomen con una cinta. Nosotros medimos con una cinta y vemos la cantidad de exceso de grasa que sobraría y por lo tanto necesitamos bajar esta grasa para estar en valores normales y disminuir este riesgo cardiovascular. Finalmente, el ejercicio físico es imprescindible. La diferencia entre actividad física y actividad física para mejorar la salud la quería dejar clara porque mucha gente dice sí, estoy físicamente activo, pero estar físicamente activo, que son las actividades que hacemos en el día a día que requieren más oxígeno, como pueden ser tareas de casa, caminar al trabajo, no son precisamente ejercicio físico. Hablamos de ejercicio físico cuando estamos haciendo esta actividad física, pero para mantener una salud a largo plazo y con el aumento de la frecuencia cardíaca y de la intensidad con la que se produce esta actividad física. Por lo tanto, aumentar el ritmo, aumentar la intensidad, ya sea ir en bicicleta, nadar, caminar, bailar, etc. Una articulación inflamada requiere reposo relativo. En un brote hay que disminuir la intensidad de la actividad deportiva.
Hay que evitar la atrofia y, por lo tanto, el ejercicio físico sabemos que la evita porque la musculatura protege la articulación y permite su movimiento, y la atrofia facilitaría que haya más incapacidad articular, incapacidad funcional y deformidad. Sabemos que el ejercicio físico mejora el dolor, mejora la rigidez, la fatiga y el estado de ánimo. Se pueden practicar deportes, los pacientes con artritis psoriásica pueden nadar, pueden ir en bicicleta, pueden ir a caminar, hacer ejercicios de equilibrio. Lo ideal sería hacer aquel ejercicio que te guste, aquel ejercicio que te enganche para poder mantener esto de forma rutinaria y hacer aquel ejercicio que sobre todo no produzca más dolor, no produzca más inflamación y sea tolerable. Hay que evitar deportes de contacto y de alto impacto, seguramente algunos de vosotros tampoco podríais hacerlos, pero esto además supone un mayor riesgo pues, también de caída y de fractura, sobre todo en aquellos pacientes más mayores con una falta con una decalcificación en los huesos o una osteoporosis que puede aumentar el riesgo de fractura. Por lo tanto, el ejercicio físico se recomienda que sea supervisado, podría ser grupal, es mejor que sea individualmente diseñado en un principio. En el periodo de brotes es mejor que los ejercicios sean suaves, que se hagan varias veces al día. Y con respecto a la osteoporosis es mejor que el ejercicio sea con algo de carga, de peso corporal, como puede ser caminar, para mejorar esta masa ósea. Y finalmente, en cuanto a la dieta, como ya he comentado anteriormente, hay que evitar que haya sobrepeso y obesidad porque esto aumenta la sobrecarga articular, aunque no se ha demostrado la relación directa entre un alimento concreto y la aparición de enfermedad reumática ni que éste sea útil para la prevención o la curación de la misma. Hay experimentos, sin estudios científicos que estén avalados, que demuestran que los ácidos grasos omega 3 presentes en el salmón, en el atún, pueden ayudar a reducir la inflamación articular. ¿Qué es lo que aconsejamos nosotros siempre a los pacientes con artritis psoriásica y con psoriasis? Pues que mantengan una dieta equilibrada, que fraccionen la ingesta, 4 o 5 comidas al día, que mejor carnes blancas, pescado azul sobre todo, 2 veces por semana, en lugar de carnes muy grasas, que las cocciones sean ligeras, que se aumente la ingesta de la fruta y la verdura, que se beba una gran cantidad de agua y que se reduzcan azúcares refinados y se aumenten los cereales, las legumbres y las patatas. En realidad, si os vais con esta foto, si os vais estaréis en casa seguramente, os quedáis con esta fotografía que sería aumentar la parte de verduras, frutas, legumbres y fibra integral y ácidos grasos omega 3, conjuntamente con el aceite de oliva y las carnes blancas, que sería lo denominado dieta mediterránea, y reducir o suprimir todos los procesados, bollería industrial y sal y refrescos azucarados. En cuanto a asociaciones de pacientes, aparte de vuestra interesante asociación, tenemos un par de ligas, la Liga Reumatológica Catalana y la Liga Reumatológica Española, que supongo que ya las conoceréis. Como ha comentado la doctora Reina previamente, la Sociedad Española tiene una parte muy interesante para pacientes que podéis consultar. Es muy importante que la información, como ha dicho la doctora Reina, sea información de fuentes fiables, porque esta información aumentará la seguridad que nosotros tenemos en cuanto al manejo de toda la situación. Otro recurso online es inforeuma.com, que es otra web que también tiene la Sociedad Española de Reumatología, y hay muchísima información sobre las diferentes enfermedades, en este caso la artritis psoriásica, y los tratamientos farmacológicos, como muy bien hemos dicho y repetido, de fuentes fiables y que además está contrastada con la literatura reciente. Y finalmente acabo concluyendo que ya recientemente, en las últimas 2 semanas, ha habido un congreso multidisciplinar de COVID-19 y que todas las sociedades científicas y en concreto los reumatólogos aconsejan vacunarse frente a la COVID con cualquier vacuna disponible y sobre todo los pacientes con enfermedades reumáticas, que serían los pacientes con artritis psoriásica. Finalmente, diría que el buen humor es el mejor analgésico, pero hay que agregar al buen humor ejercicio físico rutinario, hábitos de vida saludables, como una dieta cardiosaludable y equilibrada, mantener relaciones sociales y, sobre todo, intentar mantener en la medida de lo posible los hobbies y ser feliz. Muchas gracias. Pues hasta aquí esta tercera ponencia, ciertamente interesante. Recuerden que pueden seguirla, verla cuantas veces lo deseen en nuestras redes sociales, en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Vamos ahora
hacia la cuarta ponencia, donde se hablará de innovación en psoriasis.